Bien, ahora vamos a revisar el capítulo ya de los medios de cultivo, los requerimientos y criterios de calidad para el correcto desempeño, trabajando algunas directivas, algunas ISO y algunos lineamientos también de BPL. Para poder realizar o de hacer la preparación de los medios de cultivo, el estándar método es exigente, sobre todo en la materia prima. Como sabemos, la materia prima es el agua. Pide un agua con una conductividad de menor a 1.1. Esto es una exigencia que pide el estándar método de agua. En la parte farmacéutica se pide hasta 2.1 en un stage 2 y 1.3 en primer stage, lo cual hace que el método de ensayo realizado tenga la calidad, o los medios de cultivo preparados bajo esa calidad de agua tengan la calidad específica, respectiva, y se dude menos de los medios de cultivo de repente que de otro proceso, para poder indicar que hubo alguna falla, un error en el resultado final. Entonces los medios de cultivo, el estándar método los da formulados o también los da por formular. Hay variedad de marcas, desde las marcas internacionales conocidas, las dos que lideraban ya el mercado hace un buen tiempo, y últimamente han venido saliendo otras marcas, otras alternativas, básicamente encaminado en costos, en presentaciones. En algunas de ellas sí es importante tener en cuenta de que, si bien es cierto, nos pueden ofrecer un costo apreciable y un costo muy fácil de manejar, sobre todo en esta época en la cual nos piden reducir los costos, los pHs no cumplen según la normativa. Es importante verificar que en la etiqueta se encuentre el pH que indique la normativa, o sea, la misma formulación y el pH en la cual indica la normativa, si no, no es equivalente y no podríamos usar esa marca. A pesar que los ensayos de aptitud o ensayos de referencia o ensayos para verificar los medios de cultivo salgan conformes. Entonces, las características de estos medios de cultivo que pueden ser formulados comercialmente, esencialmente no. El estándar método de aguas nos da los medios por formular. Por ejemplo, para hacer un agar MHPC, difícilmente encontramos el agar MHPC listo para uso. Encontramos el agar MHPC por formulación. El tema también del ajuste de pH es importante. Algunos medios de cultivo pide que el ajuste de pH no sea con hidróxido ni NaOH, sino sea con NaOH o con HCl, sino sea con otras sales, KOH o algunas incluso con tiosulfato. Es importante tener en cuenta ello, porque a veces el medio listo para uso no indica cómo ajustar el pH, para evitar de repente estar usando el otro producto y generando la acidificación o alcalinidad del medio hasta poder el ajuste de pH. Luego el certificado, lo importante es que tiene que ser con certificado de lote y fecha de expira, el registro de las características del producto como color y consistencia, pH. En algunos casos consideran el uso de cepas patrones para poder verificar la selectividad, y en los almacenamientos del medios de cultivo tiene que estar bajo rangos de temperatura y humedad. A pesar que no hay una norma que establezca cuándo tiene que ser la temperatura del lugar donde se tiene que almacenar los medios, es importante tenerlo en temperatura controlada. El frasco dice desde 15 a 35 grados, me parece, en algunos casos. Es importante que, mantener un 20 a 25 para poder, como recomendación, para no llegar de repente a 30 a 35, en la cual pueda haber un deterioro del mismo producto. Y en lo que es humedad, sí es referencial, ¿no? Hay lugares donde hay humedad más alta, que puede superar los 80, en el caso de lugares como el Callao, zonas cercanas a los puertos, como zonas secas, ¿no? En las cuales la humedad está entre 70, 60. Entonces, ya establecer una norma que indique un estándar no se ha hecho hasta el momento. Todo en cuenta que también los medios de cultivo están repartidos en todas las esferas del mundo, y hay zonas secas como África, Sahara, en la cual las humedades están a 38, 37, y el medio de cultivo tiene que ser robusto para ello.
Para preparar medios se tiene que utilizar recipientes de un volumen 2 veces mayor que la cantidad a preparar. Por ejemplo, si yo tengo para preparar un frasco con 400 ml, o sea, 400 ml de frasco de agar R2A, entonces necesitaría un volumen 2 veces mayor que la cantidad, o sea, un frasco de 1 litro. En un frasco de 1 litro prepararía los 400 mililitros de agar. Al preparar los medios hay que anotar la fecha y lote de preparación, controlar el agua reactiva usada. Es recomendable tomarle la temperatura, perdón, el pH y la conductividad al agua antes de usar y registrarla para saber con qué se está empezando el día. Luego, al momento de dar la fecha y el lote, el laboratorio puede establecer la forma en la cual pueden hacer la nomenclatura del lote, ¿no? Puede darle un código de 3 dígitos, 2 dígitos, un número, una letra de MB, microbiología, o el nombre del equipo, como lo pueda manejar. La cosa es que haya una evidencia de la lotización del medio de cultivo. Si se quiere medir volúmenes, que sea por preferencia con material calibrado, estamos hablando de las probetas, para tener la mayor seguridad en prepararlo bien, adecuadamente, y controlar el pH antes y después de esterilizado. También tiene que estar anotado. Últimamente en la normativa, estamos hablando les puedo compartir la experiencia de México. México tiene una institución que regula los laboratorios de microbiología, se llama COFEPRIS, y ellos, si bien es cierto, piden todo esto, lo que están pidiendo es que cada medio tenga una etiqueta. Normalmente, en la experiencia, no solamente en docencia, en los laboratorios que he venido desarrollando, bastaba con poner un plumón y poner de repente TCA, Saburot, ¿no? Las normas de BPL han ido exigiendo que se haya un etiquetado, pero COFEPRIS, lo importante que COFEPRIS dice, o lo que COFEPRIS en este caso comparte, es que cada frasco es una dosis unitaria. Entonces, si yo preparé 20 frascos de agar R2A, tengo que ponerle la etiqueta primero adhesiva, que no sea violentable, que sea pegada al frasco de forma individual, en la cual esté el lote, la fecha de preparación, la fecha de expira, la cual tiene validada, si es 2 meses en refrigeración, con un protocolo de validación, la cantidad que tiene el producto, quién lo preparó y qué unidad es. Por ejemplo, 1 de 20, 2 de 20, de tal forma que se puedan manejar los sistemas FIFO y FEFO en la utilización de estos medios de cultivo. Y esto nos da una garantía de que se está trabajando adecuadamente con buenas prácticas. Otra cosa que pide las normas mexicanas es que haya un cuaderno de bitácora. En algunas ocasiones, quizás como practicantes, estudiantes, nos surgió una anécdota de repente encontrar medios de cultivo con una consistencia de repente no adecuada, y eso porque pesamos menos, echamos más agua, nos equivocamos. Entonces esto lo trata de controlar COFEPRIS pidiendo un cuaderno de bitácora. ¿Qué es ello? Es un cuaderno foliado en la cual los cálculos de la preparación estén verificados por un supervisor. O sea, si uno, por ejemplo, pesa para 1 litro, algo que puede ser tan sencillo, ¿no?, como sacar una calculadora, el hecho de poner, ¿no?, preparar 10 gramos, 10, X igual a 45,6, que eso antes de que dé un paso, el cuaderno de bitácora hable y la persona tenga el visto bueno del quien lo visa, mal pongo la hora, y recién una vez que ha calculado bien el resultado, se puede hacer la siguiente etapa. Esto en empresas en las cuales el flujo de preparación es constante, ¿no? Se preparan 200 frascos de agar TCA por día, o 180 litros de caldo triticasa por día. Entonces estamos hablando de sistemas que establecen en agua de uso farmacéutico, la cantidad de medios de cultivo es esa cantidad que les digo, y controlar cada momento y cada proceso es importante. Otra cosa que también es importante indicar, que las temperaturas de los medios como referencia van de 121 a 24. Antes las normas decían 121 por 15. Ahora, cuando salió el caldo rojo fenol, salió que era 118 por 15. Salió el caldo rapapor, salió la temperatura de 115.
y eran esas temperaturas 115, 118 y 121. Después empezaron a salir las de 121, porque como aquellas que tenían lactosa, como el caldo de presencia y ausencia, 121 por 12. Por un tiempo el caldo Mosel estuvo con 121 por 5. Ahora lo han cambiado, 121 por 5, ahora lo han cambiado solamente a ebullición. Y algunas marcas todavía se mantienen en 121 por 5. Entonces, y si vamos a los medios de cultivo de la farmacopea, ellos ya no ponen ya la temperatura de 121, dicen esterilizar a una temperatura y un tiempo validado. Entonces ahí nos da la variante o la variable de cada laboratorio de establecer su validación de la carga. Por ejemplo, el caldo Mosel sabemos, el caldo presente sabemos que si pasa de 13 minutos, 14 minutos, la lactosa presente en ella se inhibe, y el caldo que tenemos es el resto de componentes sin la lactosa degradada. Y un indicador principal del medio de cultivo es la lactosa, y la lactosa que ya no estaría presente, por lo tanto no nos serviría como un medio de preenriquecimiento selectivo. Entonces es importante tener ese punto en la fabricación. Pero en otras que te da otras opciones, por ejemplo, ¿no? Autoclavar a una temperatura de 121 o cualquiera que asegure la esterilización y al tiempo que el laboratorio establezca. Entonces, si bien es cierto, lo deja abierto, es un trabajo propio para la Facultad de Microbiología tener que validar, porque se tiene que validar esa carga, cuántos frascos en la cámara inferior, cuántos en la cámara superior, por cuánto tiempo, que demuestre después del esterilizado que el producto está estéril y que, segundo, no haya perdido la capacidad de recuperar el microorganismo objetivo. Entonces, estas validaciones se llaman validaciones de proceso de esterilizado. Es un campo que ya lo empezó en la empresa farmacéutica y en unos años estará dentro de la INACAL, dentro de las normas ISO 17025, para poder de una forma reglamentar. Toda vez que los equipos más sofisticados, los autoclaves hoy día de punta, son automatizados, no cuentan con un sensor, ya cuentan con dos sensores, en este caso con el sensor de la resistencia y el sensor PT100 en la que sumergen al caldo internamente. Y por años se pensaba que el 121 era absoluto, ¿no? Pero ahora se ha demostrado de que en ciertos lugares de la cámara hay zonas en las cuales, puntos fríos en las cuales no llega, por más que el equipo esté en 121. Bajo ese concepto es que las normas internacionales están pidiendo, ¿no? Bueno, ya no vas a llegar, pero considera una temperatura, no sé, un 120 o 119, por un tiempo en la cual no elimines las características organolépticas del medio de cultivo, pero que también me asegures que hayas esterilizado. Entonces, dos trabajos: una validación de la robustez del medio con cepas ATCC y que se demuestre que echando 100 UFC yo estoy recuperando 100 UFC, y otro, por otra parte, la parte termodinámica, en la cual el área de mantenimiento y el área, en este caso, de calibraciones, tiene que ayudarnos en nuestros laboratorios para poder armonizar estos dos parámetros. Es algo abierto que implica bastante trabajo metrológico y también microbiológico. Luego existen también métodos físicos, como el uso de las tiras comerciales para ver la esterilización del autoclave y la suspensión con esporas de Bacillus, en este caso el Bacillus Stereothermophilus. Hay múltiples marcas, hay aquellas que van a medir la carga, la esterilización del circundante, como también la penetración, ¿no? Estas tienen un indicador de púrpura de bromocresol, que al virar amarillo estamos evidenciando que hay una mala esterilización. El tiempo va a variar, ya lo hemos dicho, y a veces cuando queremos usar filtración, o sea, medios de cultivo de filtración, usamos las membranas 0.22, que son las más específicas, bajo flujo laminar. Aquí es una tabla referencial, no es mandatoria, el laboratorio puede sacar. Sí es importante saber que contaminado se recomienda mayor de 30 minutos. Se puede establecer también tener biocarga, o sea, poseer unas ampollas con 10 a la 5, 10 a la 6 de carga microbiana, y poder validar esos 30 minutos, puede ser más. Si queremos usar membranas filtrantes o pads, 10 minutos, con carbohidratos 10 a 15. ¿No?
Si queremos usar los medios, hay variantes. En estándar método de agua es de 44 a 46. En métodos farmacopeicos, que también dicen agua, dicen 44 a 46. O sea, el punto medio sería 45. Él no puede estar por un tiempo mayor de 3 horas. Sabemos que el agarre, quienes han tenido experiencia de trabajar con el agarre R2A y lo dejan mucho tiempo en el baño de agua, se dan cuenta cómo se va precipitando. Aparentemente es una contaminación, pero no es una contaminación, es una especie de una pelusa que se va formando en el mismo agar, por las mismas sales presentes se va degradando. Pero no es cuando se deja en el baño de agua más de 3 horas. Se debe secar, después de plaquear el medio, se debe secar la superficie por 15 minutos con la tapa ligeramente abierta. Esta práctica no sé si la estén haciendo hoy en día, pero en alimentos las normas ISO ya lo están considerando. Utilizan cámara de flujo laminar en la cual se abren las tapas, porque normalmente lo que hacemos nosotros es plaqueamos y por el propio calor se genera una condensación en la tapa. O de lo contrario, plaqueamos en cantidad y cuando queremos usar el medio de cultivo para un estriado lo sacamos de la refrigeradora. Entonces acá hay dos fenómenos: o bien está condensada la tapa, o bien la superficie donde yo voy a estriar, hacer mi agotamiento, está húmeda. Entonces las normas de alimentos, la ISO 11233, está indicando de que se puede trabajar bajo flujo laminar, abriendo la tapa, y con el flujo laminar, que es aire estéril, se seca tanto tapa como superficie del agar. Y lo otro es poner boca abajo en la de alimentos, por ejemplo, dice eso, a una incubadora a 50 grados. Claro está que esta incubadora tiene que estar sanitizada, tiene que ser exclusiva, porque no va a ser pues una incubadora que sea de tubos de colimetría y ahí mismo simplemente pongo a secar las placas, sino tiene que ser una incubadora exclusiva para secado de placas. Esta farmacéutica, nosotros usamos la cabina de flujo laminar, que nos asegura en realidad la mayor seguridad. Pero cuando estaba en certificadoras, usaba la incubadora a 50 grados. Bien, consideraciones de los campanas Durkheim, como sabemos, hay que tenerlas cuidado. Y el almacenaje de medios líquidos, siempre hay que marcar el contenido de líquido para el después utilizado, no debe ser mayor del 10%. Ahora, también hay protocolos de validar también la carga, ¿no? Cuánto se tiene. Si yo quiero 990 de diluyente o 99 de diluyente, tengo que echar 104, porque después del autoclavado recién obtengo 99. Esos estudios se tienen que hacer para poner una dilución 10 a la menos 1, y eso se establece, se hace repeticiones, 30 repeticiones por cada analista, por cuántas autoclaves, y ahí se determina, por ejemplo, en una probeta calibrada, echar 105 antes de autoclavado me va a dar en realidad 99. El famoso 99 que pide de agua petonada el estándar método de aguas. Porque si pongo 99 y lo autoclavo, voy a tener 97, 95, incluso cuando están en los puntos más calientes. O lo otro que hacen es tener agua en bidones grandes, estéril, y tarar en una balanza los 90. Sabemos que la densidad del agua es 99, es 1, igual la densidad del agua es 1, es en peso y en volumen es igual. Entonces taro mi frasco de 250 estéril y ahí le añado lo que voy a hacer. Pues si voy a hacer un análisis de agua hasta la menos 2, entonces hago 3 o 4 frascos, lo que considero sería más preciso. Pero sí se requiere mucha experiencia del manipulador, porque recuerden que estamos trasvasando y un trasvasado siempre genera contaminación accidental. Sin embargo, la tecnología nos ha ayudado hoy en día, porque ahora existen llenadores asépticos de medios de cultivo estéril. Los costos sí están altos, están bordeando los 25.000 soles, en lo cual uno puede tener un frasco Nalgene de 4 litros, tiene todos los frascos estériles por un lado y solamente distribuye 99, lo regula y automáticamente, bajo esterilidad y bajo flujo laminar, se distribuyen todos los frascos. Y ahí se evitan validar, se evitan estar haciendo protocolos. Pero INACAL para ISO 025 va a pedir cuál es la incertidumbre de tu precisión del ensayo de laboratorio y cómo has eliminado el factor pérdida de volumen en tu diluyente. Si no se lo han pedido, se lo van a pedir. Bien, el registro de calidad tiene que ser el de cada lote preparado, el nombre lo clásico, ¿no? Quién lo preparó, cuándo lo preparó, con qué lote, cuántas unidades, cuánto pesó, qué volumen preparó,
qué tiempo y temperatura usó, el pH y los componentes lábiles si se requiere, los puede poner ahí. Así como hicimos el muestreo y las normas de BPL según la OMS, nosotros hoy en día también vamos a ver cuáles son lo que dice el capítulo 6 de la OMS para BPL sobre reactivos y medios de cultivo. Indica que todos los laboratorios deben asegurar que la calidad de los reactivos y medios de cultivo utilizados para la prueba concerniente. O sea, primero enfoca que haya una aseguramiento de la calidad de los reactivos. Luego que los laboratorios deben verificar la idoneidad de cada lote de reactivos al ensayo inicialmente y durante su vida útil. ¿Cómo se logra esta idoneidad? Verificando al momento de recepcionar el medio de cultivo, verificando el certificado de calidad, haciendo pruebas de eficiencia utilizando los ensayos para hacer la vida útil, viendo la carta de proveedor de vigencia ilimitada, ¿no? Cuando es una vigencia ilimitada como un reactivo tipo de sacarosa o algo así. El medio de cultivo es difícil que sea ilimitada. Y esto tiene que estar definido en un procedimiento. Luego los reactivos, incluidos las soluciones madre, medios de cultivo, diluyentes y otras soluciones, deben estar adecuadamente identificadas con una etiqueta que especifique al menos la identidad, concentración, condiciones de almacenamiento, fecha de preparación y la persona que preparó, fecha de expira, validado o periodo de almacenamiento recomendado por el fabricante. Por ejemplo, caldo tripticasa soya triple concentración, está el medio de cultivo y su concentración. Si queremos hacer un caldo lauril sulfato doble concentración, tenemos 2X. El lote, que es una forma que hemos hecho, ¿no? Es el lote del medio de cultivo de microbiología, el año y el correlativo 0163. Las formas y las variables lo define cada laboratorio. Esa es una forma de manejarlo. La cantidad preparada, 50 mililitros en cada frasco. ¿A qué fecha se preparó? El 10 de julio de 2018, y esto de acuerdo a su forma de poner la fecha según su sistema de gestión de calidad. De expira solamente 2 meses, quién lo prepara y con las condiciones de almacenamiento, ¿no? De 2 a 8 grados. ¿Y qué frasco es? Es el 5 de 50. Porque yo preparo de repente 20 frascos. Eso es lo que pide la norma, y también lo está pidiendo, como le decía, COFEPRIS, lo está pidiendo BPL. Poner la dosis unitaria, ¿no? ¿Qué unidad? 5 de 50, 6 de 50, 7 de 50. Piden también que estas sean etiquetas adhesivas, que no despegables, para que no se violente. Los medios pueden ser preparados en el laboratorio o comprados, ya sea parcialmente o preparados en su totalidad. Los proveedores de estos medios tienen que ser aprobados y calificados. Cada laboratorio ya tiene un sistema de calificación de proveedores, ¿no? Si se preparan por componentes no deben contradecir la norma, lo que le dije hace un rato. A veces cambian de insumo y contradice la norma. O preparan, por ejemplo, el medio de cultivo con los mismos insumos, pero no llegan al pH. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el agar antibiótico. El agar antibiótico número 11 de BD. El agar antibiótico número 11, según la farmacopea, que es la norma, pide 8.3 más menos 0.1. Pero BD obtiene la misma formulación a 7.8 más menos 0.2. Y dice en el parámetro ajustar pH según requerimiento de normas establecidas. Entonces, como que te venden a 7.8 y uno mismo tiene que llevarlo a ajustarlo. Pero ajustarlo se hace difícil porque casi nunca llega, y lo que hemos ido encontrando es que algunos resultados de antibiogramas que se realizan se ven afectados en la dimensión de los halos. En cambio, su competencia lo saca a ese porcentaje y no tiene problemas. Entonces hay que ver bien ese detalle, ¿no? A veces nos dan un producto con el mismo nombre, pero no está armonizado con la norma oficial. Y no nos damos cuenta, lo dispensamos y no nos damos cuenta que le faltaba un insumo. Cuando vienen las auditorías es cuando recién sale a la luz eso, porque el auditor va a revisar, ¿no? Norma con medio preparado o formulado. Y ya a veces no hay en el mercado y tenemos que volver a la formulación. Y le das un costo, pero recuerden que estamos acreditando un método o tenemos un método normalizado. Lo que se quiere es tener la seguridad de que recupere o tenga el uso para lo cual se requiere. Bueno, y la calificación de proveedores que lo hace la Verde Logística tiene que tener certificados de calidad. Luego habla de la promoción de crecimiento. ¿Qué es la promoción de crecimiento? Es poder verificar
que el medio de cultivo pueda realizar, ¿no? O pueda recuperar el microorganismo objetivo e inhibir la flora no objetiva. Se hace a todos los medios. La norma armonizada dice eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo preparo hoy día para mi análisis de agua cloruro de sodio peptona, mañana tengo otro muestreo de agua, hago 2 litros más, pasado otro muestreo 1 litro más, descanso el viernes y lo hago el lunes. Cada vez que haga el lote, se tiene que hacer la promoción, o sea, enfrentarlo a cepas ATCC. En la parte farmacéutica se está haciendo, pero con ciertas restricciones porque ya el costo es elevado, o sea, entonces se hacen lotes grandes, o se evalúa la parte estadística y dice ya, usando este mismo proveedor durante un año, no he tenido problemas y a partir de la fecha lo estoy estableciendo cada 6 meses que prepare. Bien. La promoción de crecimiento y pruebas de desempeño por cada lote de preparación pueden ser validados retrospectivamente, es lo que le he dicho, y la validación debe contemplar la comparación de datos obtenidos con certificados de calidad. O sea, si ya el proveedor cuando te vende te va a decir cómo se ha realizado la prueba. La idea es comparar ese resultado, ¿no? O ese factor con el que obtenemos nosotros y sacar una herramienta estadística que nos dé robustez a la simplificación de costos que estamos haciendo. El desempeño de los medios de cultivo, diluyentes y otras suspensiones fluidas debe ser verificado para ver la recuperación o mantenimiento de la supervivencia de los microorganismos objetivos, y aquí se habla de que el porcentaje de aceptación es de 50 a 200% o el famoso factor 2. Es decir, si yo tengo 100 UFC que he inoculado adrede a mi medio de cultivo, yo puedo obtener hasta 50 o hasta 200. Pero si obtengo, por ejemplo, 40 o 36, estoy fuera del rango. Debe haber inhibición o supresión del organismo no objetivo. Si estoy con Agarma conkei, cuyo microorganismo objetivo es Escherichia coli, no me debería crecer estáfilo, porque sabemos que el medio de cultivo inhibe a los cocos gram positivos. O al menos supresión o no inhibición, ¿no? Pero si me crece, tenemos de repente un medio de Corea y está creciendo o deja crecer de todo, entonces por más que tenga una recuperación del objetivo, pero no hay supresión, entonces yo no podría considerarlo conforme o apto, ¿no? Hacer pruebas bioquímicas para demostrar que el medio está recuperando a cepas ATCC y otras pruebas como pH, volumen y esterilidad. Lo del cuaderno de bitácora está aquí para ver lo que le había hablado. Hacer una preincubación. Hoy en día México, Colombia y Estados Unidos está pidiendo de que todos los medios de cultivo sean preincubados. Por ejemplo, sobre todo los medios que son nobles, que hay recuento, plaquear cuando hago agotamiento en superficie y mandarlos a preincubación al 100%. La norma americana es más exigente. Basta que una placa esté contaminada, todo el lote se desecha. Así de exigentes son para poder determinar porque no hay la seguridad de que un resultado sea conforme. Bien. Esta es una tabla que les puede ayudar cómo se podría hacer la promoción de crecimiento para los medios agar TCA y agar Saburot, cuando a veces utilizan en algunos ensayos de aguas el play count, o también hacen le piden algunas normas adicionales hacer hongos en aguas. Entonces utilizar estas bacterias como indicadores: el Staphylo, Pseudomonas, Bacillus, Escherichia coli, Salmonella, para poder ver los caldo caso como también los agares caso, y Candida albicans y Aspergillus para poder usar el agar Saburot, ¿no? Por ejemplo, todos tienen claro la promoción de crecimiento, cómo se realiza. Es tener un medio de cultivo a la cual yo he añadido no más de 100 UFC. Entonces tengo un medio de cultivo que quiero validar. Preparo mis placas con el agar a validar, siempre por duplicado. Hago un control de un lote anterior, o puede ser un medio de referencia. Si yo quiero validar R2A, puedo usar un TCA o un PC,
Si quiero validar un TCA, puedo usar cualquier medio, porque sabemos que queremos ver biocarga nada más, o un lote anterior, o sea, el TCA anterior, y ese sería mi control, y añado 100 UFC. Por método de agotamiento, previamente el laboratorio ha hecho diluciones sucesivas para poder estandarizar cuántos microlitros se utiliza. Eso es lo que obtuve después de la incubación, 105 UFC y 109, saco promedio, me da 107 en la placa control, y en el medio que quiero enfrentar, obtengo 88 o 90, 88 y 90, y el promedio es el 89, y luego hago un cociente. Ese cociente es la placa que se enfrenta sobre la placa control, me va a dar un valor de 0,83, ¿no? Y la idea es obtener un factor 2, o sea, no pasarme del valor 2, ¿no? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, para las placas de Aspergillus obtuve un poco más de carga microbiana, 98 frente a un 83, y estoy obteniendo 1.17, pero no llego a 2. O sea, tranquilamente podría tener hasta 140 y seguiría dentro del factor 2. Una vez que demuestro eso, el resultado es conforme, ¿no? Aquí 83,98 y me sale el más alto que obtengo. Acá hay otro más alto, ¿no? Para la cepa Staphylo, 106,90. Si tengo 90 puedo obtener hasta 45 y no habría problema. Y acá tendría hasta 180 y no habría problema. Pero si ya tengo, por ejemplo, 200, estoy pasando el factor 2, lo cual sería no conforme. Para ver microorganismos, no se nota ahí, pero en el especial van a tener para patógenos, utilizamos, por ejemplo, para McConkey, caldo, para promover la E. coli y para inhibir Staphylococcus. Agar McConkey para promover E. coli, para inhibir Staphylococcus. Para agar cetrimide para promover Staphylo, para inhibir, o sea, inhibitorio E. coli. Quiere decir que la prueba se va a evidenciar cuando crezca la carga microbiana que le estoy ingresando y inhiba la Escherichia coli. Acá vemos ejemplos, por ejemplo, en base a los métodos, ¿no? Si tengo agar McConkey, agar Endoles, agar MFC, perdón. Va a ser, ambos son, los tres son medios de cultivo que pueden recuperar E. coli, pero deberían inhibir en este caso el Staphylococcus. Lo de aquí es similar al anterior. Obtenemos 99, 103, promedio 101, 103, 104 en el enfrentamiento 104. Esto se divide entre un cociente y me da el valor de 1.02. Por lo tanto, no supera el factor 2, es conforme. Para poder ver la inhibición, tengo una placa control en la cual no cuento porque me pide que sea mayor. Hay algo importante acá. El no objetivo va a indicar 10 veces más. O sea, si acá pongo 100, dice añádele 10 veces más del no objetivo, y a pesar que le añade 10 veces más, no te debe crecer. O sea, como que fuerzo al medio de cultivo a que inhiba, para poder demostrar que sea un medio selectivo adecuado. Entonces le añado a 10, acá pide a 100 UFC y acá pide hasta 1000 UFC. Y usando los 1000 UFC, ya sabemos que se hacen pruebas en el laboratorio en la cual se estandariza ya cuánto tiene que echar de inóculo, y debería crecer en el control, crece, y en el enfrentamiento, el control siempre es una placa de agar noble, y en el enfrentamiento no debe crecer porque tiene que inhibir al Staphylococcus. Acá no saca promedio, solamente es visual, y le doy conformidad de represión o inhibición de mecanismo no objetivo. Lo mismo puede pasar cuando son caldos. En caldos no vamos a coger, en este caso, nosotros recuento. Vamos a ver turbiedad. Un caldo McConkey va a virar amarillo. Un caldo de presencia de ausencia vira amarillo. Y un caldo Brila, turbiedad y gas, ¿no? Acidificación, turbiedad y gas. Entonces, tiene que estar conforme, o sea, con crecimiento. El enfrentamiento tiene que ser igual, por lo tanto es conforme. Y en Staphylococcus el control tiene que estar conforme, porque el control, para saber si he inoculado Staphylo, tendría que ser un caldo caso, y el tubo de enfrentamiento sería el medio, cualquiera de los tres que estoy enfrentando, y sería con crecimiento. La prueba del
del control en caldos tiene que ser siempre un medio noble. Acá hay un ejemplo para XLD con ejemplos aritméticos, ¿no? Similar al anterior, y acá un agar-cetrimide, hemos cambiado solamente el microorganismo patógeno y la forma es la misma. Por ejemplo, aquí no cumpliría, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto de 50 a 200%? Entonces aquí no está cumpliendo, ¿no? En el ejemplo de agar-cetrimide no tenemos forma de que cumpla. Está por debajo del 50%. En el control adicioné 89 y en el enfrentamiento, o sea, al mismo la placa cetrimide estoy comiendo 39. Entonces ya no está recuperando. O sea, hay un límite, puede recuperar hasta el 50%, pero ya no está recuperando valores bajos. Esto es importante que lo hagan, sobre todo cuando ustedes quieren cambiar de proveedor. Cuando quieren cambiar de proveedor, cuando les dan una marca que es nueva, que está entrando en el mercado, y a veces le dan lotes grandes y hay lotes que de repente han tenido algún problema, o el almacenamiento ha generado esta desviación que genera, la marca es buena, pero el proveedor pues tiene esos problemas y quiere sacar de su stock ese medio de cultivo y los oferta, ¿no? A veces. Luego, las materias primas, tanto formulaciones comerciales hidratadas y los medios de cultivo deben ser almacenados bajo condiciones apropiadas, ya lo hemos visto. Hay una controversia si se hace en granulado o en el polvo. Los dos son buenos, ninguno es mejor que otro. Uno es más práctico que otro, eso sí. Lo importante es tener siempre sus implementos de protección personal para evitar irritaciones en la mucosa, en la piel, sobre todo personas muy susceptibles que puedan generar eso. El agua debe ser de buena calidad, siempre verificando los parámetros. Y acá hay algo importante, ahora están pidiendo de que esté libre de sustancias bactericidas. Están viendo una prueba de sustancias inhibitorias al agua con la cual se prepara, y acá hay algo nuevo en la BPL. No sé, es en el mismo frasco que utilizan agar-cetrimide, utilizan también, lo lavan, lo mandan a personal de lavado y utilizan también para agar-TCA o Sagurot o un agar-McConkey. En la norma ya dice que hay que separarlos. Se debe segregar el material que es para medios de cultivo nobles, TCA, Sagurot, PC, R2A, todo lo que crezca de todo, de los medios que tengan medios inhibitorios. ¿Y quiénes son? El acetamide, cetrimide, Rapaport tiene inhibitorios, XLD, caldo Mosel, caldo McConkey, porque si bien es cierto en su formulación, ellos tienen agentes inhibitorios para otra flora, y se ha demostrado que los métodos de lavado no son suficientes, siempre van a haber trazas, y estas trazas van a estar presentes en el mismo frasco, que está limpio, está seco, está estéril, en el mismo frasco en la cual uno va a trabajar y va a hacer el mismo agar noble, que le sirve para recuento, teniendo una interferencia. Entonces el aseguramiento de la calidad, que lo veremos mañana, va a pedir que se haga una prueba de verificación de la limpieza, y no solo la limpieza, sino prueba de verificación de sustancias inhibitorias. Entonces, como eso es muy costoso, porque se hace por HPLC y todo, lo que está nombrando la normativa es mejor separa tu material, rotula tapa naranja para lo que sea de repente, ¿no? Todos los medios no selectivos y los selectivos con otro color, segregados, indicados, todo. Lo está pidiendo también la normativa mexicana. O sea, le digo esto porque ya de ahí nomás llegan, se capacitan nuestras dos entidades que nos regulan son DIGESA y DIGEMIT, y son como los primos hermanos. Ellos se capacitan, van a Colombia, van a sus simposios, van a los lugares y ya vienen con nuevas normas y empiezan a aplicarlos, tanto para ISO 17025 con INACAL y para DIGEMIT con las BPM y las BPL. Entonces ahí nuevamente los laboratorios de ensayo de microbiología tienen que estar a la vanguardia de las nuevas exigencias. Cuando se quiere repartir medios para controles de salas, se hace bajo flujo laminar, es lo que habíamos dicho, ¿no? Evitando la acumulación, descondensación. Los medios de cultivo, si son irradiados, tiene que evitar, ¿no?, regular la adición de antioxidantes cuando hay medios que se irradian, los listos para uso. El periodo de vida útil tiene que estar validado
y si son preparados tiene que seguir toda la instrucción del fabricante. Son adicionales que ya se está generando. Después el microondas está prohibido según la BPL de la FAO, porque se ha demostrado que hay, primero, mala difusión, y segundo, que las radiaciones podrían tener un efecto en la recuperación de los microorganismos. O sea, tienes un medio que ha sido irradiado con ondas de estos equipos, y ese medio ya está generando la inhibición propia de la carga microbiana que tenga. Bien. Eso es lo que dice OMS. ¿Qué dice la ISO 11333-2014, que es una norma en la cual habla de la preparación, producción, conservación y ensayos de rendimiento de medios de cultivo? Primero, esta ISO dice que el objetivo es establecer criterios que garanticen la calidad y asegurar los requisitos para la preparación y evaluación del rendimiento. O sea, esta norma está aplicada a los laboratorios donde se trabaja, como también los laboratorios que fabrican los medios de cultivo, ¿no? En el capítulo 4 habla de la gestión de la garantía, ¿no? Que debe haber documentación, el fabricante debe tener aceptación de la entrega de los productos, una conservación adecuada, y la preparación en el laboratorio tiene que tener instrucciones del fabricante, registros y calidad. Voy a pasar lo que ya es repetitivo, ¿no? Y que ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que seguir las instrucciones del fabricante, tener los registros y tener la calidad de los componentes. El agua purificada, miren, según esta norma, dice menor a 5, según la ISO 11133. Según estándar método de aguas es menor a 1.1, y según Farmacopea es menor a 1.3. Entonces hay cosas en las cuales no podemos, tenemos que irnos al más exigente. Por ejemplo, según esta ISO, me da la opción que prepare medios de cultivo en general. Esto no es para agua, ¿no? Pero es muy amplio el rango. O sea, con esto, por ejemplo, puedo irme a Piura, es la experiencia que yo tenía, y no podía tener un agua de conductividad 1.1, como decía el estándar. Y tenía que certificar con ISO 17025. INACAL venía en octubre a hacerme la inspección, y el agua tenía que traerla de Chiclayo, ya, y hacer una cadena de custodia, una logística con Cruz del Sur, con sistemas de congelamiento, para que me llegue al menos a 0.8 a 1, ¿no? Porque el valor de conductividad más exigente es el estándar método de aguas. Farmacopea pide hasta 2.1, y mire, esta norma pide hasta 5, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. ¿Y por qué lo traíamos de Chiclayo? Porque en Piura no existía un lugar donde fabricaban agua desionizada. Y si traían agua desionizada, me daban valor 10, valor 15, valor 20. Bueno, lo usamos para lavado, pero para preparar medios de cultivo traíamos de Chimbote, con toda la logística que les estoy contando, y llegaba a 0.8. Y apenas llegaba, traerlo en refrigerantes y llegar al laboratorio a zona controlada. Sabemos que en Piura superan los 35 grados en verano, en invierno están en 30 grados, y eso también eleva la conductividad. Y llevarlos a zonas, tuvimos que hacer un cuarto a 18 grados centígrados, apenas llegaba el agua, los 20, 30 bidones, ponerlos a esa temperatura controlada, y todos los días controlar. Bidón que pasaba 1.1 ya no podíamos usarlo, y estábamos acreditados para métodos de aguas, para número más probable, para coliformes totales, fecales, E. coli, y a veces la normativa es exigente, ¿no? Recién cuando empezó la competencia, ¿no? Las acreditadoras recién empezaron a salir laboratorios químicos o lugares donde nos empezaban a vender agua de calidad, grado estándar método. Entonces, también para que se vea las exigencias. Y bueno, acá dice que el agua purificada debe ser menor a 100 UFC, según la ISO 622, en la cual es lo máximo que puedo usar de agua purificada. Después debe haber un error máximo en la pesada para fabricar los medios de cultivo, 1% según la ISO 7218 y la 8199. Y los ingredientes se añaden sobre el volumen de agua, no al revés. O sea, no primero peso los sólidos y después enraso. Primero el agua abajo y encima los ingredientes. Se ajusta el pH con las soluciones ya conocidas y se esteriliza
o se filtra dependiendo lo que. Algo más que indica la norma, miren, por ejemplo, esta norma dice 5 más menos 3. Bueno, es una forma de decir 2 a 8. 5 más 3, 8. 5 menos 3, 2. ¿No? De ahí sale el famoso 2 a 8. Pero que estándar método de aguas ha puesto hasta un valor mayor a 11, ¿no? En medios comerciales, medios preparados, protegidos de la luz y de secación, ¿no? Si se hace en evaluación del rendimiento, se recomienda de 2 o 4 semanas para las placas y de 3 a 6 meses para tubos y botellas selladas. Hace unas 2 auditorías me pidieron a mí justificar por qué en mi laboratorio yo almaceno por 2 meses. Porque preparamos 200 frascos de agar TCA y 200 de Saburod y le ponemos 2 meses. Pero no nos dura ni una semana, ¿no? Al final de cuentas, pero me dijo, pues, ¿dónde sacaste esa referencia? Y revisando justo para este curso, encontré esta norma, esta ISO, en la cual hay esta recomendación expresa. En este caso, ya son medios servidos, 2 a 4 semanas, o sea, un mes, placas servidas. Y botellas selladas hasta 6 meses. O sea, el de 3 a 6, el intermedio sería hasta 3 meses, 4 meses podría tener frascos de agar TCA sellado. Pero sí de refrigerado 2 a 8, ¿no? Cuando se fusiona medios, se puede mantener máximo de hasta 4 horas. Un agar XLD fusionado, 4 horas en el baño de agua. Yo plaqueo un R2A. Sin embargo, han visto hace un rato de que la norma dice de que cuando se hace el análisis de aguas no debe durar entre que de proceso de ensayo 2 horas, ¿no? Pero habla de la fusión, o sea, yo puedo esperar la muestra, lo licúo, sé que va a llegar a las 12, a las 10 lo licúo, a las 12 llega y tengo hasta las 4 porque la norma me dice solamente 2 horas de hacer todo mi proceso para usar, ¿no? A veces nosotros hacemos y lo ponemos al baño desde la mañana, el que muestreó se demoró y lo seguimos dejando, se nos enfría, lo metemos al microondas, lo recalentamos. Entonces son prácticas ya que sí las hemos hecho de practicantes, de profesionales, pero ya las normas como que ahorita nos van dando lineamientos. Más adelante, las entes regulares nos van a pedir evidencia de que lo licuaste a las 10, evidencia de que lo has hecho en 2 horas. No nos lo están pidiendo ahora, pero como ya las normas están mandando sus normativas, en algún momento va a decir ya, formato de que en qué momento licuaste, formato en qué momento terminaste, formato de la hora de proceso. Eso es lo que se viene, tanto para Digesa como para Digemit. Y también INACAL, ¿no? Que los auditores a veces están más pidiendo exigencias de registros. El grosor de las placas Petri mínimo 3, la preparación de medios de cultivo de granulación secar, ¿no? De 25 a 50 por 60 a 30 minutos, que también pide esta norma. En el capítulo 5 dice que tenemos que trabajar con las cepas positivas. Hay positivas que es el microorganismo objetivo Diana. Hay cepas débilmente positivas que podemos ponerlas también. Antes MER ponía, ¿no? 99% de recuperación, 80%, 70%. Cepas negativas que no van a crecer y cepas completas parcialmente inhibidas. Se conservan estas cepas que van a enfrentar estos medios de cultivo, ¿no? En varios staff. No es el tema de hoy, en hablar de cepas de referencia, porque es otra ISO. Pero tiene que ser comercial, tiene que haber un número de pasajes. La norma americana dice no más de 5 pasajes. Después ya pierde características fenotípicas o genotípicas. Verificar siempre su lote de referencia. Sacar cultivos de reserva y cultivos de trabajo. Y bueno, algo más que añade otra norma es que debe haber una persona calificada y designada por el laboratorio para la única persona competente que trabaje las cepas, ¿no? Anteriormente, esta norma habla del anexo J. El anexo J habla de los criterios y métodos de ensayo para poder evaluar. Pide la productividad, selectividad y especificidad y va variando de acuerdo, por ejemplo, al tipo de medio. Si yo quiero, por ejemplo, un agar no selectivo para recuento, se me ocurre, agar PC, play count, o SPC, standard play count en otra marca, ya, solamente pide productividad, que es un método cuantitativo, que significa adicionar una cantidad de microorganismos en esa placa, sacar el recuento y de acuerdo a la norma, si es farmacopeica, 50 al 200%, si es esta norma ISO creo que es factor de 70%, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, un caldo selectivo para recuento, un ejemplo, caldo selectivo para recuento, caldo selectivo, caldo Mosel para enterobacterias, por número más probable.
Divide productividad y selectividad, un método cualitativo y los dos cualitativos, ¿no? Entonces con esa tabla uno puede hacer sus criterios de aceptación distinto a la promoción de crecimiento. La promoción de crecimiento es la cuantificación, y este es un criterio con la cual se puede combinar y hacer un procedimiento, ¿no? Verificación de medios de cultivo preparados antes de su uso. Y hacen su procedimiento, establecen cuántos medios de cultivo tienen en el laboratorio y qué métodos le aplican. Entonces, inclusive, de repente no para cuando hacen volúmenes grandes, en el caso de nosotros la parte farmacéutica, podemos hacer los ensayos cualitativos de productividad por bloques. Se hace la productividad en ensayo cuantitativo, aproximadamente 100 UFC por volumen de ensayo, varias réplicas 50, ¿no? Y en líquido se inocula 10 a la 3 y a la 4 UFC por volumen de ensayo. Para los cualitativos están las cantidades para un medio de preenriquecimiento, enriquecimiento, los inóculos para ensayos de selectividad y de especificidad, ¿no? Luego también habla de la control de calidad y ensayo de rendimiento, características organolépticas en el 6.1, en la 6.2 la selección de la media de referencia, control de esterilidad, hay que revisar esa norma, la ISO 28591, cómo se hace la esterilidad mínimo una placa o tubo de todo el lote. Después la ISO 7604, que son los ensayos a medios de cultivo con filtros de membrana. Hay otra ISO para hacer, por ejemplo, endoles, MFC, y establecer la frecuencia según uso exigencia. Hasta aquí todavía estamos viendo que lo podemos hacer en nuestro laboratorio. O sea, son normas, o sea, son ensayos de rutina adicionales que deberíamos hacerlo porque lo pide la normativa, la ISO 1133. Pero ya acá estamos ya hablando ya del fabricante, ¿no? Cuando ya queremos validar periódicamente el rendimiento, ¿no? Cuando queremos evaluarlo. En el caso farmacéutico, que se prepara volúmenes grandes medios de cultivo, ya nos están exigiendo implementar esto, no lo hemos utilizado. Y estos son los medios cuantitativos, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace la productividad, cómo se calcula el PR, el número de colonias buscadas de diana sobre el número de colonias del medio de referencia, cuando es sólidos, cómo se usa la selectividad, ¿no? La diferencia de empleo de suspensiones de microorganismos diana con 10 a la 4, dilución más alta que muestra un crecimiento de al menos 10 colonias en el medio de referencia y dilución más alta que en el medio evaluado comparable con el medio de referencia. Los valores del PR, ¿no? Son valores estadísticos, y trabajando siempre con los anexos EIF. Aquí está lo que les decía. Es difícil que, si son un laboratorio de ensayo acreditado con alta carga de trabajo, podrían implementar estas pruebas. Pueden revisar la norma y lo hacen. Preparan sus 10 lotes, detienen el factor errático, ¿no? Las 110 réplicas, ¿no? 100 UFC, y salen los límites de acción y alerta sobre esto, ¿no? Le hacen una carta de control y pueden establecer ustedes su F de 30 datos y pueden rechazar. No estoy indicando que sea mandatorio, porque no es mandatorio, pero de acá a unos años, con todos los sistemas en este caso de verificación, se puede generar en una exigencia. Si queremos ver rendimientos en medios sólidos, se puede sembrar cualitativamente o cuantitativamente, ¿no? Medios cultivos líquidos, obteniendo siempre subcultivos, ¿no? Acá indica la cantidad de colonias y los microorganismos diana que pueden inocular, y el PR tiene que ser mayor o igual a 10 UFC por 10 microlitros en la dilución. Son ensayos de rutina en el laboratorio, o sea, Alemania, Estados Unidos, laboratorios certificados con ISO 10025 sí lo hacen. Entonces por ahí va a entrar, la exigencia más adelante. Por el momento, de repente hacer el rendimiento que hemos hecho hace un rato, ¿no? Bien, vamos a ver ya los dos métodos de ensayo en lo que nos corresponde. Ya los conocen ustedes. En la última media hora vamos a revisar el método de heterótrofos. Si hubiera algo, mañana lo volvemos. Alguna duda, mañana hoy día hasta las 11:30 terminamos la sesión de presentaciones,
Y mañana terminamos con los otros dos métodos de salmonela, tal cual el programa, ¿no? Salmonela, aseguramiento de calidad y todo lo que son ambientes y superficies. Métodos de ensayo de heterótrofos, incorporación en placa, dispersión por agotamiento y filtración de membrana. Primero, el diluyente tiene que ser agua bufferada, puede ser el buffer fosfato. El buffer fosfato, a pH 7, o usar también el agua peptonada al 0,1. Buffer fosfato, perdón, a 7,2 o el agua peptonada al 0,1%. Se esteriliza por autoclavado y se almacena en refrigeración. Es el diluyente que pide el estándar método de agua, ¿correcto? El estándar método de agua pide este diluyente, estos dos tipos de diluyente. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. También puede haber una solución stock de cloruro de magnesio con pH final, ¿no? Hay una tabla en el estándar en la cual se dice la calidad del agua reactiva usada en los ensayos microbiológicos, la conductividad menor a 2, después el carbono orgánico total se debe hacer mensual menor a 0,1, metales pesados de forma anual, metales pesados totales anual, cloro residual mensual y bacterias heterótrofas menor a 500. La tabla 90-20 habla de los cultivos. Es importante, hasta el momento no hemos hablado. ¿No la tienen? Sí la tienen. Sí. Hasta el momento hemos hablado de mañana hablaremos con más detalle de lo que es el aseguramiento de la calidad de resultados. Para tener validez de nuestros ensayos tenemos que demostrar que nuestro ensayo en paralelo está corriendo con un control positivo. No solamente para ver la fluorescencia o no, la característica, el viraje de una bioquímica, sino para asegurarme, porque hay algunos que yo pongo un positivo y solamente quiero que crezca, para asegurarme que toda mi batería, o sea, todo mi batería, en realidad todo mi proceso, que el medio estuvo bien preparado, que la incubadora está trabajando adecuadamente, que el material de vidrio no genera efecto inhibitorio, para poder evidenciar que todo ello no esté afectando a un posible resultado que estoy emitiendo. Entonces para eso tengo que tener mis controles positivos y negativos. Ya en BPL se pide de que esas dos pruebas puedan ir siempre de la mano. Y ahora incluso se pide que además esté también los blancos. Por ejemplo, ¿no? Quiero saber si el buffer estuvo estéril, le hago un control de diluyente. Quiero saber si utilizo, por ejemplo, a veces reutilizamos los embudos de filtración cuando son descartables y los esterilizo. Los vuelvo a esterilizar una segunda esterilizada porque son polipropileno y es autoclavable. Le hago un lavado de ese material para poder verificar que efectivamente estoy obteniendo material estéril. Tengo, por ejemplo, un proveedor de membranas que por un tema me cambió, ¿no? En este caso la marca, entonces tengo que hacerle un control de la membrana. Entonces los criterios de aseguramiento de calidad, que mañana lo veremos, nos van a asegurar en todo momento el resultado final. Bien, ahora los controles positivos para las pruebas que dice el estándar son las siguientes, ¿no? Para volúmenes totales pide estos microorganismos, en algunos casos es específico con la TCC, y como control negativo pide esos microorganismos. Para fecales pide coli, Klebsiella y su antagónico es Enterobacter aerógenes. Para la prueba con la cual se quiere detectar E. coli pide la E. coli MUC positiva y los antagónicos Klebsiella y Enterobacter aerógenes. Para Enterococcus los dos tipos de Enterococcus y Staphylo y E. coli como antagónico. Sugieren esto y los laboratorios de ensayo tienen que tener estos microorganismos para poder en paralelo correr junto a ellos esa prueba. Indica la 17025 que el analista debe ser competente, debe ser hábil, con supervisión, demostrado, con capacitación continua. Tener un file de registro de autorización, de ejecución, el manejo, con competencia demostrada y de entrenamiento de capacitaciones y otros que complementen su competencia. Este registro de autorización tiene que tener primero las calificaciones, las pruebas, el desempeño, todo ello, ¿no?
Luego hay que tener en cuenta qué ensayos tenemos, qué métodos de ensayo tenemos. Si son cuantitativos en tipo y número, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, lo que estamos hablando de heterótrofos, tenemos el split play, el pure play y la membrana filtrante. Agotamiento en superficie, incorporación y membrana filtrante. Y los semicuantitativos tienen que haber una determinación estadística. Lo más común es el tubo más probable, que vamos a verlo también dentro de un rato. Y hay cualitativos como detección, la presencia-ausencia. Hay variables de los métodos de estándar de los estándar métodos de aguas que existen en base a las normas o a los capítulos que se realizan, ¿no? El primer método es el 9215. En el ítem B y C, en el B está el pure play y en el C el split play. Cuando hablamos de pure play estamos hablando de incorporación. Entonces siembra por incorporación. Siempre mi inóculo va a ser de 1 mililitro, ya a 0.1 cuando hago las diluciones. O sea, puedo usar 0.1 si es que quiero usar 10 a la menos 1. O sea, el método no te pide hacer una dilución específicamente. Y en el split play te pide de 0.1 a 0.5. La forma de trabajo, ustedes ya la conocen, es agitar vigorosamente la muestra 25 veces antes de realizar. Opcionalmente pide usar un shaker por 15 minutos. Hacer controles del medio diluyente y el aire del cubículo. El aire del cubículo consistiría en poner una placa durante su proceso. El estándar método de aguas, si lo he revisado bien y no me equivoco, no pide una especificación. FDA sí tiene una especificación. La INVIMA de Colombia, la norma de INVIMA de Colombia pide 15 y 5, o sea 15 bacterias, 15, 5 hongos como máximo. Farmacopea americana bajo cubículo lo considera como flujo laminar, pide 3 y 0, o sea 3 bacterias, 0 hongos. Y el método, o la mayoría de métodos de ensayo piden que el mismo laboratorio pueda establecer su normativa de los controles. Para el conteo de un reporte en estos métodos de ensayo de heterótrofos, es placas que tengan 30-300. Por debajo de 30-300 se tiene que decir como estimado, porque no hay precisión. Cuando hay aguas purificadas con poca carga microbiana va a salir 1, 2, 3, 4 o hasta 25. Se considera 25 UFC valor estimado. Si yo no puedo obtener tengo la última dilución y está cargado con 350, pero es mi última dilución para obtener un resultado, lo multiplico por el factor de corrección y voy a tener que tener siempre la palabra estimado. Y si ninguna placa, está en 0, se reporta como menor a 1 UFC por la inversa de la dilución. Esta es la forma de trabajo en el método de ensayo, ¿no?, de recuento en placa. Se trabaja con 1 mililitro y 0.1. De ahí nomás sin hacer dilución. Si quiero hacer dilución ya adiciono 1 mililitro a 99. Igual me da opción de trabajar la dilución 0 y una dilución menos, pudiendo tener a la menos 1, menos 2 y menos 3 solamente haciendo una dilución. Se adiciona 10 a 12 mililitros de agarre rosado o APC, se verifica a esa temperatura ambiente y a 35 más o menos 0,5. Eso es lo importante de estándar método de aguas, la precisión del ensayo. Es uno de los métodos normalizados internacionales que tiene una precisión más estricta. Bien, si ese método quiere extenderse a mayores tiempos de incubación, también el método dice incubar de 5 a 7 días de 20 a 28. Pero estamos a veces en laboratorios en los cuales nos piden resultados en tiempo récord, usamos el primer método. Acá hay unos ensayos o unos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo a 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la 0. Hice esos 3 parámetros de diluciones y obtuve en la 10 a la 0, o sea, no obtuve nada en la 0.25, en la 2.23. Correcto, en la 0.1. En este ejemplo que lo he puesto adrede, ¿por dónde voy? ¿Usando 10 a la 0 o usando 10 a la 1? ¿A la 1? ¿Dónde es más preciso el resultado? En ninguno de los dos casos tengo el rango de 30 a 300, porque la norma dice leer placas en el rango de 30 a 300. Arriba hay 25 y 23. ¿Está dentro de 30 a 300? No está. Abajo hay 0 y 1. ¿Está dentro de 30 a 300? Tampoco está. Entonces, por los dos lados está en estimado.
O sea, vamos a tener que poner la palabra estimado. Ahora, entre dilución seriada de 1 en 10, siempre tiene que haber, para yo poder tener una precisión analítica, una proporción de 1 en 10. Si arriba está en 24 en promedio, abajo debe estar entre 2 y 1, 2 y 0. ¿Correcto? Lo cual no lo vemos. Pero también es expertise, precisión, pipeteado, otros factores que pueden haber. Entonces, ¿dónde hay más sesgo? ¿En la primera o en la segunda? Si yo reemplazo en la primera, diría que estoy teniendo 1 más 0, 1 entre 2.5, redondeado es 1 por 10, 10 UFC por mililitro estimado. Pero hay un sesgo ya propio, es por eso la experiencia de laboratorio, ¿no? Estoy viendo de que no hay relación entre 10 a la 0 y 10 a la 1. Entonces, algo ha pasado al momento de hacer mi dilución que no he obtenido la proporción 1 en 10. Entonces me voy mejor a donde tengo mayor microorganismo recuperado. Saco el promedio y me sale 24. Y mi resultado sería 24 UFC estimado, ¿no? Porque sale de la dilución original. No sé si esto les pasa a ustedes, pero en aguas purificadas farmacéuticas pasa eso. O sea, incluso sale 1 o 2, porque son aguas que no tienen nada de carga microbiana. Ya, aquí invertimos la X arriba, ¿no? Porque eso lo... ¿Ves? Aquí está. Saco la media, multiplico el factor y sale valor como estimado. En este caso tengo, ahí sí se pueden apreciar cómo la dilución está trabajada de forma, ¿no? Está de 35, 36 y hay 3 y 5, ¿ves? Hay una relación. ¿Estoy dentro del valor de 30, 300? Sí. Me conviene siempre usar cualquiera de las dos, ¿no? Sí, pero siempre donde obtuve mayor carga. Abajo estaría en el estimado, porque una está en 5 y otra está en 3. No está en 30, 300, entonces me voy arriba, ¿no? 35 más 36 entre 2, 35, 5, redondeado 36, multiplico por de dilución, 360 UFC. Porque en el ejemplo he puesto, ojo, que lo encontré a la menos 1, ¿eh? ¿No? En la menos 1 está. ¿Correcto? Estoy yo teniendo en la menos 1. No va a palabra estimado. Otro ejemplo. Obtuve 353, 360. Está dentro de 300. En la primera no está. Se supone que cuando está por debajo de 30-300, o sea, por encima de 30-300 o por debajo, estoy teniendo ya errores en mi cálculo. Entonces, abajo tengo un 37 y un 40. ¿Están dentro de 30-300? Sí. Entonces me quedo con el que está dentro de norma. Y lo he obtenido en 10 a la menos 2. Como lo he obtenido en 10 a la menos 2, media aritmética y factor de dilución. 39 por 100. 3900 UFC por mililitro. Otro ejemplo. Cuando sale muy cargado el 10 a la menos 1, ya seguro son ejemplos ya que ustedes conocen, porque el primerito fue un agua purificada que sale muy cargado, no lo puedo contar, pero en 10 a la menos 2 sí me salió. ¿Está dentro de 300? Sí, al menos sí está. Y 10 a la menos 2, media aritmética. Y acá hay algo que deben considerar. Cuando sale este valor, 276, la norma dice redondear en base al tercer dígito. Entonces, tengo que redondearlo a... El tercer dígito sería 28, ¿no? O sea, el tercer dígito 6, redondea el segundo... ya sería 28 y sería 2800 UFC por mililitro. Otro ejemplo, 245, 241. Diluciones 10 a la menos 2 y a la menos 3. Muy cargado arriba, no lo tomo en cuenta. Media aritmética y aquí redondeo en base al tercer dígito. 2, 4, 3. El tercer dígito mayor de 5. Por lo tanto, la norma dice, como es mayor de 5, lo llevo a 0. O sea, lo redondeo a 0. 2400. O 24.000, porque la dilución estaba en
No, 10 a la menos 3. 10 a la menos 2, perdón. Dense cuenta, ¿no? 276, el tercer dígito, ¿correcto? Acá faltaría 1, 2, acá falta un 0 acá. Aquí en esto van a darle un 0, ahí es 28.000, ¿cierto? El 276 se convierte en 280. Más los dos ceros del 10 a la menos 2 sería 28.000. Y aquí es 243, es menor de 5, no puedo reportar 243. O sea, estándar método de aguas pide siempre reportar con 2 dígitos. Entonces queda 240 y ahí está. Bien, ¿qué pasa en membrana filtrante? En membrana filtrante es para muestras líquidas con pocos microorganismos. Se filtra 100 en un embudo con 0,45 en esterilidad bajo flujo laminar. Correcto. Se prepara el equipo de filtración, se coloca los embudos estériles, ¿no? Se adiciona 20 de dilución estéril al inicio y al final, se filtra en una placa, sería mi positivo, lo incubo, ¿no? Y luego aquí pide, en este caso, pide de 20 a 200. Allá era de 30 a 300. Acá pide de 20 a 200 para hacer el cálculo. Aquí hay varias variables, ¿ya? Se tiene que ayudar de un estereoscopio, ¿no? Y se ven las colonias, ¿no? Al estereoscopio para poder ver, pues son pequeñitas. Hay varias formas de trabajo. Vamos a ver cada una de ellas. Si hay de dos mayor o igual a 2 colonias por cuadrante, se cuenta todo. O sea, cuento todo lo que está en el cuadrante. Si hay de 3 a 10, cuento 10 y saco la media. Si hay de 10 a 20, cuento 5 y obtengo el promedio. O sea, no cuento todas ahí. Multiplico por 100, que es mi volumen, y divido en el volumen de la muestra para obtener la UFC por mililitro. Algunos quieren reportar, algunos les gusta que le reporten por mililitro y otros piden que les reporten por 100 mililitros. Si hay más de 20, quiere decir que hay mayor carga, entonces reporto mayor de 2000 dividido por el volumen de muestra. Estos son para ensayos filtrantes para tipos de agua, ¿ya? Las cantidades de medios de cultivo a filtrar. Y pasamos a los ejemplos. Si era colonias que están por debajo de 2, cuento todo, ¿ya? Se cuenta el día de colonias. Por ejemplo, si yo tengo en un cuadrante, o sea, en la membrana hay un cuadradito. Si ahí hay 2 y logro contar 2, me cuento todo. Así cuente 150 como el ejemplo, ¿no? Ahí sería 150. Si está, por ejemplo, acá están los recuentos. Entre 2 a 10 yo obtuve los recuentos de, 3, 5, aquí está, 3, 5, 5, 6, 4, 6, 5, 4, 4, 4. Aleatoriamente, o sea, en esta placa de acá, que tiene sus rayitas y sus cuadraditos, cojo un cuadradito, puedo contar, está entre 2 a 10, ya, sí puedes dar, cuento otro ya, entonces cuento 10 al azar. Le saco la media es 4.6, 5. Y se dice que hay 100 cuadraditos acá. Se multiplica por 100. Sería 500 UFC por 100 de volumen que he filtrado. Porque recuerden que el estándar método dice que se filtre 100. Ahora, si el cliente me dice, repórtamelo en 100 mililitros, farmacéutico te va a decir esto. Yo lo quiero en 100 ml. Porque aquí me permite ver cuánto salió, te salió de recuento. ¿Ya? Pero si te dice otra empresa, te dice, no, yo quiero en mililitro, ya se convierte en 5 UFC por mililitro. Es la forma de expresar el resultado. Porque los farmacéuticos no es que obtengan 500, o sea, obtienen 5, 2, 5 UFC por 100 mililitros de agua purificada filtrada. Este 5 entre 100 es 0,05. Y tú le vas a reportar menor a 1 UFC por mililitro estimado. Pero ellos quieren decir, ¿pero cuánto tuvo? Porque para la parte farmacéutica que haya 1 o 2 colonias en 100 mililitros de agua ya es bastante. Si sube a 20 es 0,2. Tú vas a reportarle menor a 1 UFC por mililitro estimado. Pero ellos van a decir, ¿pero cuánto tuvo? Aún así, si le pones 1, estás hablando que tiene 100 UFC por 100 ml.
Entonces, eso es importante para el tipo de cliente que uno tiene. El otro ejemplo, si están de 10 a 20, solamente selecciono 5, saco la media, redondeo y lo multiplico por 100. Entonces la media sale 13,8 igual 14 por 100, 1400. Y el resultado varía de acuerdo al cliente, ¿no? 1400 fuese por 100 o 14 fuese por mililitro. En algunas oportunidades les han pedido de repente que le hagan el agua porque saben que tiene baja carga por método de filtración, entonces van a pedirle reportar así. Un agua potable puede hacerse por este método y va a salir cero, ¿no? Si es que es un agua de buena calidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya agarro un cuadrante de la membrana filtrante y está por encima de 20? ¿Qué es lo que hago? Simplemente le pongo menor a 20 por 100 y por la dilución, ¿no? Acá sería menor a 2000 UFC por 100 ml. Y si he hecho más diluciones, menor a todo eso. Lo tendría que reportar así. No le puedo dar un valor porque el cliente va a decir, bueno, menor a 20, pero ¿qué era? 25, 26, 100, 150, porque esos son menor a 20. Entonces, lamentablemente, no puedes precisarle eso. Estimado, también va la palabra estimado. Pero ya con la experiencia en un laboratorio de ensayo se tiene que pedir naturaleza. Es por eso que la cadena de custodia, el origen, dónde viene, todo. Y no irse solamente a hacer varias diluciones para poder no tener esta forma de trabajo. Y cuando ya se hace, tener la contramuestra y volver a analizar para poder darle un valor. El cliente quiere resultados, no quiere solamente... Esto dice la norma o cómo expresar resultados. Pero el cliente lo que quiere saber es cuánta carga tiene. Bien. Y finalmente, los métodos ya conocidos por ustedes, que son los métodos de fermentación de coliformes totales, fecales y E. coli, y el método de tubos múltiples para Enterococcus y Streptococcus. El número más probable es un método estadístico basado en fórmulas de probabilidades con un intervalo de confianza de 95%. Es más preciso cuando hay mayor número de diluciones en empleen, cuando hay mayor destreza de la persona que opera, cuando se habrá más diluciones y más precisa sea la cantidad del inóculo que estamos adicionando, ¿no? O sea, si tenemos carga alta es más precisa. Cuando tenemos cargas bajas o inhibidas también va a haber un sesgo. La posibilidad de poder repetir el mismo resultado en cargas bajas, sobre todo en métodos de ensayo cuando hay tratamiento de agua o aguas tratadas que se van a emitir afluentes, yo obtengo un 5,50 y en la segunda muestra obtengo un 1,00. Es probable que eso pase. Se utiliza para coliformes totales, fecales y E. coli, ¿no? La técnica es como sigue. Tengo la muestra. Trabajo tubos seriados con 10 mililitros, siempre con el caldo a doble concentración, que es laurisulfato. Tengo la concentración X y a partir de ahí puedo hacer diluciones consecutivas. El principio es el mismo. Usar, en este caso, la dilución 10 a la menos 1, no 10 a la menos 2. Puedo hacer 3, 4, 5 de acuerdo a la naturaleza. El primer paso del caldo lauril es incubarlo a 35 grados más menos 0,5 por 48 horas más menos 3. Pide hacer una inspección a las 24 y otra a las 48. Si los caldos lauril tienen turbidez y gas, lo transfiero una más asadas y pasarían a un caldo brila si quiero ver coliformes totales. Aquí la temperatura sigue siendo la misma y por 48 horas más menos 3. ¿Qué es lo que voy a ver? Turbidez y gas en el caldo lauril, turbidez y gas en el caldo brila, ¿no? Calculo el número de positivos, ¿ya? Y se pide que a un 10% se confirme agar McConkey, agar nutritivo, caldo lauril sulfato nuevamente y coloración GRAN. La coloración GRAN lo sacas del agar nutritivo. El agar McConkey tiene que dar colonias características de los coliformes, que sabemos que tienen colonias de color grosella con precipitado, producto de el consumo de en este caso, de las sales. La coloración GRAN permite ver algunos bacilos GRAN positivos que también consumen la lactosa y que podrían darnos unos falsos positivos. Es por eso que el estándar método pide que se haga la confirmación de al menos el 10% de tubos positivos. O sea, esta es una prueba de verificación
Y este también es una confirmación que tiene que hacerse sí o sí. O sea, no solamente con el tubo de la colimetría en Brila, ya puedo decir que estoy con coliformes. Por ejemplo, tengo un 550, tengo un 542 acá y de repente llego a tener un 321 ya cuando confirmo acá. Si quiero ensayo de coliformes fecales, lo paso a caldo EC. A 44.5 más menos 0.2 por 24 horas. Y calculo el número más probable. Si quiero el caldo, este es el EC, ¿no? El caldo EC. Si quiero E. coli, del caldo lauril, que ya obtuve mi lectura, lo paso a el caldo SMUC, cuando tengo la norma 9221F, a 44.5 más menos 0.2 por 24 horas. Estos tubos se llevan a una lámpara UV y se ve fluorescencia, porque tiene el MUC, es un medio cromogénico líquido, y con la fluorescencia voy a ver cuántos tubos son positivos para E. coli. Si yo uso el método 9221G1, centrifugo los medios de cultivo 5 mililitros por 10 minutos, resuspendo, adiciono adiciono con 5 mililitros de este medio BP, recentrifugo, adiciono 1 mililitro de medio GAT al paquete celular y lo incubo. El medio GAT es un medio de cultivo fluorescente y de acuerdo a eso elimino, determino si estoy con E. coli. Otra opción es llevarlo a agua triptonada a 44.5 y a partir de ahí hacer pruebas bioquímicas. Es otra forma también de ver. Todas están en el capítulo 9221F, 9221G1 y la G2. Esta es la fluorescencia que se ve. El control positivo siempre es un E. coli, el negativo es una Klebsiella pneumoniae. La luz UV está a ese rango de temperatura. El fluorescente azul es positivo. Y de acuerdo a eso calculo en MP. Y sabemos que en la prueba de triptona, lo que yo veo con reactivo de COVAPS es la formación del anillo rojo para ver si es indol. Es en esta prueba, ¿no? El agua de triptona. Si hago filtración de membrana en coliformes fecales, utilizo el agar MFC, incubo a esa temperatura. Siempre las temperaturas son las mismas. Cuento las colonias verde azuladas, selecciono aquellas que venten 20 a 60 y confirmo por 10 colonias azules de una muestra positiva y algunas atípicas en caldo lauril triptosa y caldo EC o SMU incubados a 35. Este es un criterio de aseguramiento de la calidad, mañana lo vamos a ver más detalladamente. El cálculo de UFC por 100 se da colonias contadas por 100 sobre mililitro de muestra filtrada. Y se ajusta esto con el porcentaje confirmado del recuento inicial. Algunos controles de ensayo, los controles positivos lo hemos visto. Para lo que es estrepto, y con esto ya finalizamos, se hace también un tubo, igual, ¿no? O sea, usamos el caldo ácida glucosa a doble concentración, a concentración 0 y a diluciones consecutivas. Los controles son Enterobacter faecium y negativo sería una Serratia marcescens o Monococcus viridans. Vemos turbidez y precipitado. El caldo ácido es igual a un caldo lauril sulfato, ¿no? Se ve precipitado. Y se pasa un agar ácida esculina bilis a la temperatura de 35 más menos 0.5 por 24 horas y las colonias características son colonias marrones negrujas con halos marrones como estas. Son sospechosas de ser enterococcus. Sospechosas. Para poder confirmar, todo lo pasamos a 2 tubos de agar BHI a 48 horas. En el caldo de BHI uno ha tenido 65% de cloruro y otro sin cloruro de sodio. Ambos lo ponemos a 45 más menos 0.5 por 2 días. Si hay crecimiento en ambos, o sea, en ambos tubos, es positivo para el género Enterococcus. O sea, Enterococcus crece a concentraciones altas de sal y también crece, es un termotolerable, o sea, también crece a 45. No, es el BHI solo a 45 y el BHI con 6,5% de cloruro. Calculo el NMP, que mañana en aseguramiento de la calidad lo vamos a revisar, ¿no? La tabla. Pero para tener una exactitud más detenida, le puedo hacer una catalasa, ¿no? Que tiene que ser negativa, una diagram
¿no? Y pruebas como la PIR y la LAP, ¿no? La leucina amilopeptidasa y la pirronidol amipirrolidón larilamidasa, cualquiera de las dos, y ya con eso tengo una exactitud mayor, ¿no? De la prueba, y detecto pues con la prueba del número más probable. Esta tabla es un ejercicio que, bueno, que ya mañana lo revisamos con aseguramiento, porque vamos a ver los límites superior, inferior, digamos, pero son unos ejemplos de la triada, ¿no? Por ejemplo, tengo 5, aquí sería 5, 5, 1. La triada es 330 según la tabla. Cuando tengo una dilución o ejemplos consecutivos, vamos a revisar cada detalle. Hay variables en las cuales sale 5, 4, 4, 0, 1. ¿Qué se hace? ¿No? ¿El cuál se elimina? Pues acá está la forma de cómo se elimina la triada, ¿no? Si tengo un 5, 5, 5, 1, me quedo con 5, 1, 0 y multiplico por el factor de dilución en la triada y los de dilución. Cuando hay datos atípicos, hay el ejemplo, por ejemplo, el D. 4, 5, 4, 5, 1. Entonces elimino las dos primeras y me quedo con 4, 5, 1, que es, y lo adiciono con el número de diluciones. Los límites de confianza cuando se usa agua potable, de edad de menos 1 a 0,10. Y eso sería todo para hoy. Mañana con aseguramiento de la calidad vamos a ver más o menos cuándo se ingresa. Mañana, ¿no? A ver. ¿Cuál? No, a ver. No. Bien, Iris Aftapara indica si es correcto utilizar tiosulfato al 15% para aguas residuales. Normalmente he trabajado con 3%, de hecho que está más concentrado, pero la idea es ir empezando con tiosulfato al 10, ¿no? Que es un poco más concentrado, e ir llevando hasta poder obtener la inhibición total. Bien. Natalie Castro dice, ¿por qué en placa se coloca 0.1 mililitro en 10 a la menos? No, eso depende de cómo uno quiere hacer el ensayo. Ahí los ejemplos son ejemplos que uno encuentra. O sea, uno ya sabe la carga microbiana. Uno puede hacer todas las diluciones desde 10 a la 0, pero lo que nos van a pedir los autores es ahorrar los costos. Si ya sé que es un agua de río, yo voy a encontrarlo en 10 a la 2, 10 a la 3. ¿Para qué hago dilución a la 0.1 de la original, ¿no? Ya el estándar método permite usar desde un inóculo de 1 mililitro y de 0.1. O sea, permite usar, es uno de los métodos que permite usar eso. Otros métodos como FDA y CMSF no, piden que se haga una dilución y obteniendo la dilución 10 a la menos 2 o 1 recién se inocula 1 mililitro. Es uno de los métodos que permite tomar como inóculo 0.1. Bien, entonces ya las otras preguntas las revisamos el día de mañana y terminamos.